en primer lugar, gracias por su presencia y lo más importante es dar las gracias a las mujeres que, como conocen ustedes, están acampadas aquí hace muchos días ya en defensa de algo que es el sentido común hoy ya en el mundo, que es parar la barbarie, acabar con el genocidio en Gaza y exigir una paz justa y verdadera. Lo más importante son las mujeres que llevan días con sus cuerpos, con su alma, con su compromiso, solidarizándose y exigiendo lo que es sentido común de época. Estamos ante un crimen de guerra y por tanto no vamos a parar hasta que se depuren responsabilidades ante Netanyahu y esa orden de detención que pesa sobre él y varios de sus ministros. En segundo lugar, tenemos que comprometernos con acabar con la economía del genocidio y en ese sentido es clave la ruptura del convenio de asociación entre la Unión Europea e Israel. Es esencial. Pasamos de una economía de la ocupación a una economía del genocidio y el desmontaje de la misma, por cierto, en cumplimiento de los convenios que tenemos suscritos, hace necesario acabar con la economía del genocidio. En tercer lugar, vuelvo a insistir, necesitamos una conferencia de paz que proponemos se celebre en Madrid, en nuestro país, como gobierno referente en el mundo, en defensa de la legalidad internacional, en defensa de la paz, en defensa de los derechos humanos y en defensa del pueblo palestino. Una conferencia de paz auspiciada por las Naciones Unidas y en las que se fragüen, sí, las condiciones de paz con el pueblo palestino dentro. Tiene que ser el pueblo palestino el que participe del futuro de sus vidas y por tanto, si hay un país que puede ser anfitrión, insisto, de esa conferencia de paz auspiciada por Naciones Unidas, tal y como vengo trabajando con la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, y con el embajador palestino, he estado con él este domingo y nos piden que insistamos en la necesidad de esta conferencia, es clave. La paz de Trump no puede ser la paz de convertir Palestina en un protectorado, no lo vamos a consentir. Y por tanto le doy las gracias a las mujeres que están aquí acampadas, porque lo difícil viene ahora. Lo difícil viene ahora. Una vez más, gracias a ustedes y desde luego desde el Gobierno de España no dejaremos de trabajar hasta que pare la barbarie y hasta que se depuren las responsabilidades que obviamente pesan sobre el gobierno de Netanyahu. Permítame que termine. Hemos sancionado obviamente al gobierno de Putin ante una invasión ilegítima, la vulneración de la legalidad internacional y el pisoteo de los derechos humanos en Ucrania. Aquí exigimos lo mismo. ¿Preguntas? ¿Cuál ha sido hasta ahora el recibimiento de su propuesta para una conferencia de paz y a quién incluiría, cuándo se celebraría? Pues hasta ahora, le acabo de decir, he trabajado con la relatora de Naciones Unidas y con el embajador palestino, estoy en contacto permanente con la ministra de Trabajo palestina y muy buena acogida. Quieren que se celebre esta conferencia de paz para que sea la propia Naciones Unidas la que dirija el proceso de paz y no convirtamos Palestina en un protectorado de Trump. El lunes próximo hay un Consejo de Asuntos Exteriores y va a hablar por fin de las sanciones propuestas por la Comisión. No parece que haya hambre, no se ha conseguido, Europa no ha conseguido unificar una postura hasta ahora, no parece que ahora con el acuerdo vaya a pasar. Europa no está prácticamente presente en los planes de Trump de paz. ¿Qué puede hacer Europa o qué debe hacer Europa para tener una presencia? Le agradezco la pregunta, que sería seguramente larga de responder. Esta tarde, con todo, en el panel en el que participo, daré alguna de las claves. Europa se encuentra ante una posición que tiene que ser clave a la hora de decidir el futuro para los europeos y las europeas. Nos encontramos en una enorme encrucijada. O damos un paso adelante hacia el despertar de Europa,
el despertar con mayúsculas de un proyecto europeo con identidad propia, con política exterior propia, con política de paz propia, con política de defensa propia, con política laboral propia, con política de identidad política propia, o nos vamos a equivocar. La bipolaridad la estamos viviendo entre Washington y China, y hay un enorme pulmón que se llama Unión Europea. Nuestra propuesta es clara. Estamos ante, efectivamente, creo que el despertar de Europa, el renacer del proyecto europeo que esperan los europeos o las europeas, o desde luego la historia nos va a juzgar. Porque esta propuesta no solo es de paz, es que es una propuesta que tiene que ver con lo que el informe Draghi y el informe Letta nos indican. De ahí el enfado del profesor Draghi. El reto de Europa no es propiciar una carrera armamentística. El reto de Europa es resolver los problemas de los europeos y las europeas, entre ellos, singularmente, la desigualdad. Entre ellos, reducir los problemas que tenemos severos de dependencia energética, de dependencia tecnológica con China y con Estados Unidos. Por tanto, mi posición es clara. Caminemos hacia más Europa, con un proyecto claro. Miremos al nacimiento de la Europa que conocemos, por cierto, basada en un proyecto de paz y de justicia social. Ambos elementos son claves, pero esto es lo que está puesto en cuestión ahora mismo en Europa. Nuestra propuesta es reducir la dependencia tecnológica de los Estados Unidos. De esto hablaré esta tarde. Pero claro, lo que no puede ser es que no hagamos absolutamente nada en Europa en esta materia. Permítame que le diga, en el EBSCO trabajamos permanentemente sobre los problemas que agrietan Europa, que son de los que le estoy hablando: la industrialización europea, la reducción del desempleo europeo, la pobreza en Europa. El problema es que no hay identidad política, no hay peso político ni reivindicación de un proyecto propio, como fue el origen de la Unión de Europa como la conocemos, y por tanto tenemos elevados riesgos de equivocarnos. Pero la propuesta no puede ser, efectivamente, basar el proyecto europeo en un proyecto o una carrera armamentística, además en un proyecto que, como saben, nosotros no compartimos, que va en la dirección opuesta de lo que debe de hacer Europa, que debe de mancomunar recursos, estrategias compartidas y desde luego, diseños de lo que el futuro espera de nosotros. De esto hablaré esta tarde. Europa es muy clara en que Rusia debe pagar por la reconstrucción de Ucrania. ¿Cree que Europa debería ser igual de clara en que Israel pague por la reconstrucción? Se lo acabo de decir. Europa ha sancionado, y su compañera ahora me preguntaba por esto, a Rusia ante una invasión ilegítima, la vulneración del derecho internacional. Estamos pidiendo exactamente lo mismo. Los derechos humanos no son relativizables, ni la legalidad internacional es relativizable. Y como no es relativizable, hay que sancionar a Israel. Israel ha propiciado un genocidio. Pesa una orden de detención sobre Netanyahu y varios de sus ministros como criminal de guerra. Y les soy clara, depúrense responsabilidades sobre esta materia, porque la historia nos va a juzgar. ¿Más preguntas? La semana que viene hay una cumbre de líderes. Quería preguntarle, algunos países europeos han dicho que España es uno de los aliados más débiles en la OTAN y que contribuye menos en el gasto de defensa, lo que habla de la carrera armamentística y en el apoyo a Ucrania también. ¿Usted cree que España la semana que viene qué mensaje debería ceder ante esta presión? Si me permite, la política en España la deciden los españoles y las españolas, y es lo que está haciendo el Gobierno de España. Somos absolutamente soberanos y, desde luego, la democracia se fundamenta radicalmente en esto. Y, por tanto, el Gobierno de España tomará las decisiones que estime oportunas, que él ya las ha tomado, y nosotros no nos vamos a someter ni somos súbditos del señor Trump. Somos completamente soberanos y decidimos la estrategia y las políticas que influyen en nuestra política económica, en la política social, en la política internacional y en la política de defensa. No manda Trump en España, mandan los españoles y las españolas.
Por último, quería preguntarle sobre la propuesta del Ministerio de Inclusión de subir las cuotas a los autónomos. Usted ya mostró su rechazo, igual que los autónomos también lo mostraron. ¿Cree que el Gobierno debería reconsiderar o va a reconsiderar esta propuesta? ¿Y qué le parece la contrapropuesta de la Asociación de Autónomos de subir las cotizaciones con el IPC? Bueno, en primer lugar, yo he conocido esta propuesta por los medios de comunicación, por ustedes, y a riesgo de no conocer el texto, por lo que conozco por los medios de información, he de anticiparles que no la compartimos en absoluto. Los autónomos y las autónomas son 3.400.000 en mi país. Es una cantidad importantísima de trabajadores y trabajadoras que, como saben ustedes, son variopintos. Hay muchas realidades dentro de las personas de trabajo autónomo en esos 3.400.000. Pero es verdad que en una política progresista de cotizaciones a la seguridad social, la progresividad ha de empezar por arriba. Y la propuesta, tal y como la he conocido, penaliza de manera singular a los autónomos, a las autónomas, con rentas más bajas. En este sentido, vuelvo a afirmar que si se mantiene esta propuesta, desde luego, desde nuestro espacio político no la vamos a compartir. Insisto, progresividad por arriba. Y nuestra propuesta, como saben, es caminar hacia una realidad de cotizaciones por ingresos reales. Por tanto, tal y como la conocemos, no la compartimos y desde luego no compartimos que las rentas más bajas sean las que, digamos, son penalizadas en la propuesta que sale del Ministerio de Inclusión.